Muy bien, hermanos, ustedes recuerdan la lectura bíblica, ¿no? San Juan, capítulo 13, versículo 1, ¿no? Vamos a buscar San Juan 13, 1, y nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase, ¿no?, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Hasta el fin, los amó hasta el fin, ¿no? Saben que es muy interesante recordar y pensar las circunstancias de esa Santa Cena, ¿no? Las circunstancias. Jesús no era la primera vez que estaba con ellos, no era la primera vez, y siempre había celebrado la Santa Cena con gozo, con alegría, pero como que estaba un poco triste, ¿no? Estaba triste. ¿Será que los que estaban ahí entendían lo que estaba aconteciendo? ¿Será que los que estaban ahí sabían realmente quién era Jesús, cuál era su misión, para qué había venido? ¿Será que nosotros entendemos, hermanos? Ellos tuvieron 3 años y medio y a su lado hay muchas cosas que no entendían, ¿no? ¿Será que nuestra iglesia entiende cuál es la misión de Jesús? ¿Para qué vino? Hoy Celestino nos comentó algo muy interesante, pero vamos a llegar más adelante en el sermón sobre un pastor y algo que conversó con un ángel de Dios, ¿no? ¿Será que entendemos para qué vino Jesús? Y si nosotros no entendemos, ¿cuánto entiende el mundo? ¿Cuánto entiende la gente que nos rodea, ¿no? Sabemos que la mayoría del mundo cree en Dios. Es indudable que la mayoría del mundo cree que hay un creador, que hay un ser supremo. Estos días a veces estaba cansado, tarde, y el Señor, yo no me voy a levantar tempranito para ver cómo sale el sol en el mar, pero como que algo me movía y ya me levantaba de madrugada y me iba, ¿no?, a ver cómo salía él. Eso. Y cuando usted está con esa grandeza, ¿no? Bueno, muchos de los que viven acá en un piso tienen acá en un frentecito, ¿no?, fácil de caminar y ver, pero cuando uno ve esa grandeza, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Ese firmamento como va cambiando de tonos, de colores, las aves, el ruido del mar. Una noche me acosté ahí en un balcón, ¿no?, enfrente al mar, de noche quería dormirme ahí, ¿no? Estaba muy duro el piso, pero me la aguanté. Quería sentir ese ruido del mar, esas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero en la naturaleza hay tinieblas, hermanos. Hay cosas que a veces la gente que cree en Dios no las sabe entender ni explicar, no las puede entender ni explicar, ¿no? Yo iba caminando por la playa y noté una gaviota. Tenía 2 cosas interesantes. Me imagino que todo el mundo vio gaviotas, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran las 2 cosas interesantes? Una, que estaba en medio de un montón de palomas. Se veía gaviota, pero rodeada de palomas. Pero la segunda, tenía un solo piecito. Un solo piecito, una sola patita. Y con la única patita que tenía, caminaba y se movía, ¿no? Pues entonces cuando observamos eso, observamos que en este mundo hay dolor, hermanos. Porque tal vez todos aquí tenemos los 2 pies, las 2 manos, pero tenemos tal vez algún dolor en el alma, ¿no? Algo que nos ha marcado, alguna angustia, alguna cosa, alguna tiniebla. Como que el mundo está con ciertas tinieblas, ¿no? Que eso es lo que hace que nos descoloque, que no entendamos bien qué está pasando ahí. ¿Será que había tinieblas esa noche en el aposento alto en los que rodeaban a Jesús? Sí, claro que había, ¿no? ¿Y cómo comenzó todo, hermanos? ¿Por qué hay miseria en este mundo? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué? Por favor. El pecado, ¿no? El
pecado, ¿no? ¿Era la voluntad de Dios el pecado? No, no. Él nos creó como, hermanos. ¿De qué manera? Perfectos y santos y felices. Dice el Camino a Cristo, en el capítulo 1, el amor supremo, que Dios creó al hombre santo y feliz. Hay mucha gente que piensa que usted busca ser santo, busca ser infeliz. Hermanos, no hay nada que Dios pida que sea para hacerte infeliz. Todo lo que Dios pide es para hacerte feliz. Cuando Dios le dijo a los suyos, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Y si están unidos a mí, van a llevar ¿qué cosa? Muchos frutos, ¿no? Y dice, para que mi gozo sea cumplido y mi gozo esté en vosotros. O sea, Él quiere que nos gocemos. Todo lo que Dios nos pide es para nuestra felicidad. Entonces comenzó ese conflicto en la tierra, en el cielo, se trasladó a la tierra a través del pecado, ¿no? ¿Y quién fue el que introdujo a nuestros primeros padres al pecado? ¿Quién fue? Satanás. El hombre le crea al enemigo de Dios y ahí comienza él el pecado, la miseria, la muerte, que no estaban dentro del plan de Dios, ¿no? Entonces, el enemigo de Dios trató de tergiversar y trata de tergiversar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo el mundo se imagina a Dios, hermanos? ¿Cómo el diablo quiere que el mundo se imagine a Dios? ¿Qué les parece? Un Dios severo, ¿no? Un juez severo que castiga duro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y nosotros ayudamos al mundo que piense así? ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno, usted no está conmigo porque yo he ayudado muchas veces a que el mundo piense así. Y usted lo ha ayudado muchas veces, casi seguro. Mire, no quiero. Le doy un ejemplo. De que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Hijito, portate bien. ¿Usted ve que su hijo se porta mal, no? Hijito, te dije que te portes bien. Y no mucho tiempo después, el hijito hace alguna otra travesura. Pero ya me tenés cansado, la travesura no te digo que te portes bien. ¿Usted nunca le pasó eso? No. Usted no, seguro que no. A mí sí me pasó, lamentablemente. Aguántense el pastor que tiene, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve el hijo nuestro? ¿Qué es lo que ve? Nuestros hijos imaginan a Dios así como nosotros le mostramos que somos. Entonces, a veces Dios es el diablo pintó como un juez severo, duro. A veces he escuchado hermanos de iglesia, y portate bien porque si haces eso mal, Dios te va a castigar. ¿Cómo no? Y eso es lo que el diablo quiere, que piensen que Dios nos está controlando cada cosita que nosotros hacemos para traernos alguna maldición, algún castigo. Y de paso, ¿Dios maldijo o no maldijo? ¿Qué maldijo? ¿Qué fue lo primero que maldijo? La tierra. La tierra. ¡Oh, qué Dios bajo que maldijo la tierra! ¿Y por qué Dios maldijo la tierra? Porque tragó la sangre de Abel. Ahí, pero también antes, eso fue otra maldición más sobre la misma tierra. Así que maldijo la tierra y no una vez, 2 veces. El pecado de Adán y Eva. Pecado de Adán y Eva, muy bien, ¿no? Y después cuando lo otro contra la hermana, ¿no? ¿Y por qué Dios maldijo? O sea, Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios no es amor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios maldijo la tierra? Proveniendo que no sea la cosa peor para el futuro. Preveniendo, pero si yo maldigo algo, ¿cómo que va a ser peor? No. A ver. Era para nuestra bendición, en verdad. Amén. Era para nuestra bendición, en verdad, para que las circunstancias de la vida, ¿no?, nos ayuden a cambiar. ¿Qué cosa? Nuestra manera de ser, nuestro carácter. Okay, muy bien. Entonces,
El enemigo de Dios introdujo tinieblas en la tierra con el pecado. Introdujo tinieblas también sobre el carácter de Dios, sobre cómo Dios era, tratando de mostrar que Dios no es como nosotros pensamos, que es diferente, que es malo, severo, ¿no? Vengativo, rencoroso, ¿no? Pero ¿cómo hizo Dios para poder disipar esas tinieblas? ¿Qué es lo que hizo Dios para poder disipar esas tinieblas? Mandó a Jesús. Envió a su Hijo Jesucristo para poder disipar las tinieblas. Y la Santa Cena tiene que ver con disipar las tinieblas y mostrar el amor de Dios para con el ser humano, ¿no? ¿Por qué envió a Jesucristo y no envió a otra persona? Porque todos los ángeles eran creados y Jesús era Dios con el Padre, era uno con el Padre. Amén. Todos los ángeles eran creados y Jesús era uno con él, con el Padre. O sea, Jesús es completamente ¿qué? Dios, completamente Dios, ¿no? Y usted cuando estudia Apocalipsis hay muchos textos que revelan, que muestran la igualdad del Padre con el Hijo. Por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Jerusalén no tenía necesidad de ¿qué? De luz, ¿no? Porque la ilumina la gloria de Dios. ¿Y cuál era la lumbrera? Jesucristo. Jesucristo es su lumbrera. La igualdad del Padre con el Hijo, porque Jesús toma el nombre de Hijo como título cuando viene a este mundo, pero Jesús es antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ¿no? Entonces, solo uno, igual al Padre, podía morir por la raza humana, ¿no? Por ejemplo, si yo le robo una computadora, ¿no? Me llevo su laptop, me llevo su teléfono. Ay, hermano, disculpe, me llevé sin querer su teléfono. Pero lo perdí, se acabó, ¿no? ¿Yo qué tengo que devolver? Un igual, pero resulta que el suyo no se fabrica más, ¿no? Entonces el suyo era de 8 megas de memoria, de 12.000 píxeles, pero yo le traigo uno de 5 megas de memoria y 5.000 píxeles. ¿Cómo se siente usted? ¿Me dio algo? Menor, ¿no? O sea, yo para pagar tengo que darle lo que usted perdió, ¿no? ¿Podía el ángel pagar por toda una humanidad? No. Pero solamente Dios podía pagar por toda la humanidad, ¿no? ¿Y qué fue el pago que hizo? O sea, Dios cuando pagó hizo justicia, ¿no? ¿Y qué fue la justicia que hizo? Su propia vida, ¿no? Es interesante, ¿no? Que cuando el mundo clama justicia, un ladrón, un asesino, y esto tiene que ver con la Santa Cena, hermanos, por el principio que Jesús quiso establecer esa noche. Cuando un ladrón, un asesino mata a alguien, ¿no? El juez dictamina un veredicto y el fiscal puede quedar conforme o no, y se dice, bueno, mató a 2 personas, vaya a la pena de muerte, ¿verdad? ¿No? A la pena de muerte. Y la gente dice, se hizo justicia, ¿no? Nosotros íbamos a la pena de muerte. ¿Y cómo hizo Dios para hacer justicia? Ocupa nuestro lugar. El lugar del delincuente, el lugar del asesino, el lugar del mentiroso, el lugar del adulto, ¿no? Dios ocupa nuestro lugar, pero no todos van al cielo. Y eso lo van a estudiar más tarde cuando esté estudiando el Camino a Cristo, capítulo 2. Ahí van a ver ese aspecto que Dios muere, paga por todo el mundo, ¿no? Pero no todo el mundo acepta a Dios, ¿no? Entonces, solamente Jesús, que estaba en el seno del Padre, podía venir a este mundo y mostrar cómo el Padre era, y solamente Él podía pagar por toda la humanidad, ¿no? Porque cuando usted estudia la Biblia hay ciertas directrices, ¿no? Una directriz es el conflicto de los siglos. Usted estudia la Biblia, tiene que saber que hay un conflicto que comenzó, se desarrolla y va a terminar. Y ese conflicto gira alrededor de ¿qué? Del hombre, de Dios y Satanás. Y sobre Dios, ¿qué es lo que está en conflicto? ¿Qué es lo que se está juzgando de Dios? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Fíjense, tinieblas del mundo, el enemigo que quiere alterar el carácter de Dios, Jesús que vino al mundo a ¿qué? A pagar, pero a mostrar cómo
el carácter de Dios es, porque el conflicto de los siglos tiene que ver con el carácter de Dios, que Dios no puede ser justo y qué cosa al mismo tiempo. Dios no puede ser justo y amor al mismo tiempo. Muy bien, hermano, muy bien, ¿no? Entonces, esa noche Jesús estaba en el aposento alto. Estaban ahí partiendo el pan, compartiéndolo, estaban tomando el jugo de la vid sin fermentar, y había tinieblas esa noche ahí, así como hay tinieblas en nuestros corazones a veces, ¿no? Pero Jesús vino como la luz a despejar las tinieblas. Judas lo había traicionado. Pedro pronto lo iba a negar. Jesús sabía lo que había por delante. A veces nosotros no sabemos lo que hay por delante. A veces nos desesperamos porque un hijo nos mintió, como cosa extraña que aconteciera. A veces nos desesperamos porque perdimos un dinero o alguien nos defraudó, como cosa extraña que aconteciera. Pero Jesús sabía lo que le esperaba por delante y no se sorprendió. ¿Por qué? Porque sabe lo que el hombre es. Sabe que no puede esperar de nosotros muchas cosas. Sabe que necesitamos su poder, su presencia en nuestro corazón para que podamos hacer algo, ¿no? Entonces ahí, cuando Él los vio en esa Santa Cena, Él los amó, y los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿no? Y ahora sí quiero contar lo que hermano Celestino nos comentó esta cura sabática. Un pastor adventista en un hospital hace muchos años ve una luz muy brillante y alguien que le habla de esa luz y entiende como que era un ángel que le dice: tú te vas a curar, tú vas a estar bien, ¿no? Y el pastor le dice: ¿y por qué Jesús no ha venido todavía? Y el ángel le dice: porque su pueblo todavía no tiene compasión. ¿No? Eso es lo que tuvo Dios cuando vino a este mundo. Tuvo compasión por nosotros. Nos amó hasta el fin. Y el método de Cristo es el único que puede cambiar a la gente, como vimos esta mañana, ¿no? Él se acercaba a las personas buscando su bien, demostraba simpatía, amor, atendía sus necesidades y luego ¿qué les decía? Sígueme. Y ahí iban, ¿no? Ahí iban. Hoy día recibí una cartita ahí de alguien que gastó dinero en mandar un montón de cartas a vaya a saber cuántos ancianos, pastores, por un problema de interpretación del santuario, ¿no? Como que si entiendo un poquito más, un poquito menos, ¿no? Ahí vamos a salvar la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que pide Dios de ti? No te tengas misericordia, que amen la justicia, ¿no? O sea, a veces buscamos todo lo intelectual en vez de buscar lo que realmente nos hace falta, un cambio de carácter, un cambio de corazón. Jesús esa noche en el aposento alto vino no solo a pagar por nuestras culpas, nuestros pecados, sobre todo vino a mostrar cómo era el Padre. Dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y a través de lo que Él iba a hacer, iba a presentar un principio para que nosotros como cristianos reflejemos el carácter de Dios. Ellos esperaban un reino de este mundo. Jesús vino a presentar un reino del corazón, un reino espiritual. Hoy podemos comenzar a vivir el reino de Dios. Pero ellos no estaban preparados para vivir el reino de Dios. Entonces, esa noche, después de darle tantas verdades bonitas, lindas, ¿no? Les dijo: tomó agua, tomó un lebrillo, tomó agua, le sacó su manto y comenzó a lavar los pies a cada uno que estaban allí. ¿Cómo se sintieron sus discípulos cuando Jesús hizo eso? Humillados, ¿no? Humillado. Esa es la tarea de un siervo, la tarea de un
de un esclavo, de un siervo, que era lo que tenía que hacer. Y Jesús era el Señor y era el Maestro. Y ellos querían que reinen, y algunos querían sentarse a su derecha en su reino, otros querían sentarse a su izquierda en su reino. Y discutían para ver quién era el mayor, el más importante, pero Jesús, en ese amor nacido de la divinidad, ¿no? Como les dije, tomó un lebrillo, le puso agua, le sacó su manto y comenzó a lavarle los pies. Llegó a Pedro y Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo a Pedro: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro quería tener parte con Jesús. Así que hizo todo lo que Jesús le pidió. Hermanos, ¿cuántos quieren tener parte con Jesús? A ver las manos, a ver las manos. Hagan todo lo que Jesús les pide. Entiendan o no entiendan. Entiendan o no entiendan, hágalo. Trate a todo el mundo igual. Esas no se las conté. No se las conté. Estaba preocupado por una iglesia, una situación. Y voy a contar medio sueño, no sueño entero, medio sueño, porque el otro es muy personal. Y no por mí, porque tiene que ver con otra persona. Veo al anciano de iglesia que pregunta por mi cargo, está por ahí. Entonces yo entendía que hice a la iglesia porque el primer anciano no me preguntarme por el cargo, entonces es la iglesia. El edificio no era el edificio, pero yo sabía que era la iglesia. Gente, hermanos, entraban en diferentes horarios, diferentes momentos, diferentes circunstancias. O sea, en la iglesia había diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de manera de ser, de vivir, de sentir su cristianismo, a diferentes lugares, diferentes horas, pero ahí estaban, dentro de la iglesia de Dios. Es una abuelita a la que yo saludé, como que vino enojada, está conmigo. Bueno, siempre hay uno que se enoja con el pastor. Pero después entran varias personas mayores, ¿no? Y entran conversando, viéndose, ¿no? Y yo, como chistoso, me voy por atrás y digo: hermanita, cuídense lo que están diciendo. Algo así les digo, ¿no? Y se dan vuelta y se ríen, ¿no? Se sonríen, pero de golpe hacen un silencio sepulcral y todas al mismo tiempo hacen con la mano así. ¿Qué entendí yo? Que en esa iglesia se hablaba mucho. Se hablaba mucho. Y hermanos, cuando se habla mucho, a veces no es bueno. Y a veces se habla de más, y se habla de este, de otro, y que este dijo esto, y que el otro dijo el otro, y es como una pizza que pasa de uno a otro, uno le pone ajo, otro le pone orégano, otro le pone tomate, otro le pone cicuta para que usted se muera, ¿no? Y así va, así va, ¿no? Y en esta iglesia se habla mucho, yo no me entendí. Y alguien se me acercó, las personas altas, normal, alta, me dice: pastor, usted trate a todo el mundo igual. Hermanos, a veces no tratamos a todo el mundo igual. Y yo le había pedido al Señor: muéstrame cómo esta iglesia puede mejorar. Y mejora cuando usted trata a todo el mundo igual, al mentiroso, al bueno, al santo, al justo, al pecador, al que te aborrece, al diablo, a todo el mundo hay que tratarlo igual. Que ellos cambien, pero no nosotros. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y en esa Santa Cena faltaba compasión, había celos, había envidia, pero Jesús les mostró cómo hay que hacer. Y después que lo hizo, les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Yo me saqué el manto, pero no dejé de ser maestro porque me saqué el manto. Si el Maestro y el Señor le lavó los pies, ¿cuánto más ustedes deben lavar los pies los unos a los otros? Hermanos, la Santa Cena es la oportunidad para ponernos dentro del plan de Dios. Es la oportunidad que Dios nos da para perdonarnos. Es la oportunidad que Dios nos da para cambiar a su imagen y semejanza. Es la oportunidad que nos da para que entendamos los principios del cielo, ¿no? Es la oportunidad para que entendamos el carácter de Dios. Es la oportunidad para que cambiemos nuestro carácter, que es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Por eso usted, cuando hay Santa Cena, no se escape de la Santa Cena. Aproveche la bendita oportunidad que Dios le da para poder participarse de ella, ¿no? En el camino Cristo, hermanos,
capítulo 1, cuando termina, hay una poesía muy bonita. Porque muchas veces en la iglesia decimos que amamos a Dios y muchas cosas bonitas y que queremos que todos se salven y no sé cuántas cosas decimos, ¿no? Pero uno que te ofende y ya te sientes mal. O tú no tienes cargo y que no me tienen en cuenta. Cuando tú dices esas cosas, o que te ofendieron, o que no te tienen en cuenta, ¿en quién estás centrado tus pensamientos? ¿En quién están centrados tus pensamientos? ¿Estás centrado en el prójimo? Ah, hermano José García me señala la corbata roja, qué bonito. ¿Cómo es la corbata, hermano? Me señala, no, se está señalando usted, que los pensamientos están centrados en uno mismo. Cuando nos quejamos de los demás, de este y del otro, estamos centrados en nosotros mismos, en vez de estar centrados en el otro. Y Jesús todavía no vino, porque no nos estamos centrando en los demás, nos estamos centrando en nosotros. Ahí está el problema. Por eso, hermanos, aprovechemos la oportunidad de esta Santa Cena. Participemos del rito de humildad, que nos va a hacer dignos para poder comer ese pan símbolo del cuerpo de Cristo. Nos va a hacer dignos para poder tomar el jugo de la vid, símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? Y poder dar testimonio y recordar un momento pronto Jesús va a venir para que podamos participar de la Santa Cena juntos en el reino de los cielos. Entonces la poesía dice así, y esto es lindo para los que dependen de los seres humanos y no dependen de Dios: romperse puede todo lazo humano, ¿sí o no? Hay lazo humano que se rompe. Separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros de sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Que así sea, Dios nos bendiga.